Libro Perfección, del pastor Colin Standish. Capítulo 10. La perfección y la santificación. Capítulo 11. La perfección y el carácter de Dios. Capítulo 12. La perfección y la ley de Dios. Capítulo 10. La perfección y la santificación. La santificación, al igual que la justificación, tiene que ser entendida como siendo los méritos de Jesucristo. Aquellos que dicen que la santificación es parte de Cristo y parte del hombre, no han entendido que la santificación, al igual que la justificación, es por gracia a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Tito, capítulo 2, verso 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hechos, capítulo 26, verso 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Hebreos capítulo 10, verso 10, Pablo nos dice: en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Nuestra salvación fue adquirida en el Calvario. No hay ningún mérito el alcanzar las condiciones de la justificación ni de la santificación. Aun cuando Cristo murió por toda la humanidad, Dios no es un manipulador. Él le ha dado al hombre el poder de elegir y de tomar decisiones, a través de las cuales puede escoger o rechazar el don gratis de la salvación. La sierva del Señor define que la misma entrega necesaria para la justificación es necesaria para la santificación. Solamente una entera conformidad a la voluntad de nuestro Padre Celestial es santificación. Review and Herald, 25 de marzo de 1902. Infelizmente, muchos mantienen sus conceptos católicos romanos de una santificación basada en obras, y así han rechazado la santificación como parte del Evangelio de la salvación. Pero cuando se reconoce que la santificación, al igual que la justificación, fue obtenida en la cruz del Calvario, no pueden subsistir esos malos entendidos. La santificación no es menos y menos imperfección en la vida, sino que es santidad que madura durante nuestro peregrinaje cristiano. La sierva del Señor nos dice lo siguiente: la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Hechos de los Apóstoles, página 448. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Palabra de vida del Gran Maestro, página 46. Esta santificación es una obra progresiva en que se pasa de una etapa de perfección a otra. Mi vida hoy, página 258. Pablo lo colocó muy bien explicando que en realidad la santificación es la obra de Dios.
En Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Hebreos capítulo 13, verso 21 dice: Os haga perfecto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora podemos entender lo que quiso decir la sierva del Señor. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Palabra de vida del Gran Maestro, página 253. Ciertamente Cristo incluyó la santificación en el Evangelio de la salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Y en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, Pablo nos dice: De Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en Hebreos capítulo 9, verso 14, Pablo nos dice: Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Capítulo 11. La perfección y el carácter de Dios. En el jardín del Edén, Satanás pervirtió la verdad y Eva perdió la confianza en la palabra de Dios. Así, por segunda vez, el carácter de Dios fue cuestionado. La última generación de santos reflejarán el carácter de Cristo, no para la gloria humana, sino que para la gloria de su Señor. Esto hace parte del Evangelio eterno, dadle gloria, de Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Cualquier declaración que niegue que Cristo tiene poder para darle la victoria en la vida de un alma totalmente entregada es un ataque a su carácter, a su sacrificio y a su ministerio sumo sacerdotal. El amor de Dios está realmente ligado a la salvación de su pueblo. Pero cuando la salvación del hombre se vuelve algo central en el Evangelio, la autocentralización parece dominar el pensamiento y Cristo y su gloria tiende a pasar a segundo plano. Es Satanás el que desafía el carácter de Dios bajo la base de sus dichos contra la perfección de carácter. La sierva del Señor nos dice: Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y así acusó a Dios de falta de sabiduría y de amor. Si ellos no podían guardar la ley de Dios, entonces existía una falta con el dador de la ley. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esta acusación contra Dios, afirmando que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Sign of the Times, 16 de enero de 1896. Capítulo 12. La perfección y la ley de Dios. David declaró: La ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos capítulo 19, verso 7.
Y Romanos capítulo 7, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero la ley no puede salvarnos, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. No hay redención en la ley, más bien es una ley quebrada la que nos lleva a los pies de Jesús. Solamente a través de Cristo puede esa ley ser cumplida en nuestras vidas diarias, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, capítulo 2, verso 14. La ley provee la norma de justicia de Dios. Cristo provee el poder para guardar la ley. Amén.